Buenas, mis queridos amigos de la Torá, seguidores de la Torá y seguidores de la verdad. De nuevo aquí para continuar esta pequeña serie de ensayos y sombras en las fiestas del Creador. Invertimos el tiempo del pasado video en demostrar la métrica del Creador, de las Sagradas Escrituras, no solamente que usa el pueblo de Israel, sino las que están en las Sagradas Escrituras, que no son exactamente las que sigue Occidente y el mundo entero. Acordémonos que el calendario lunari, solari y agrícola que sigue la Escritura es distinto del calendario matemático y astronómico que siguen las iglesias, los gentiles y todo mundo, de manera que es una gran diferencia las cosas, y para poder seguir tratando este tema era necesario determinar cuál es la métrica de la escritura. Llegamos entonces como conclusión que el Creador da la orden apenas termina la creación del hombre en el sexto día. Inmediatamente Él cesa sus actividades creadoras, deja de crear y hace una pausa, un reposo, y llama a ese día el día de reposo, el Shabbat, el séptimo día, no cualquier día, ni el día que escojan los hombres, ni el primer día que es el domingo, sino el día que empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde, como dice e indica el Creador en las Escrituras. Ese día de reposo está determinado en los siguientes versículos para que ustedes tengan esa referencia. Levítico 23, 3, Génesis 2, del 1 al 3, Mateo 24, 20, Mateo 12, del 9 al 12, y representa el día en que el Creador para de trabajar, por decirlo así, en la creación, reposa y ordena que el hombre repose con él, y esa orden también la recibe la creación. La creación reposa en Shabbat, y hay suficientes pruebas en la Escritura de que la creación acompaña al Creador en el Shabbat. El Shabbat es el día de reposo. Se puede, dice el Creador, trabajar 6 días en la semana en su propio trabajo. Cada uno tiene un trabajo que hacer en el campo, en la empresa, en su fábrica, en su negocio, en lo que esté haciendo la actividad económica, pero el viernes a las 6 de la tarde termina el sexto día y comienza a las 6:01 el Shabbat, el día séptimo, no el primero. El primer día es el domingo. No se puede, el Shabbat no se puede negociar, ni se puede cambiar arbitrariamente. Es un error porque sería como cambiar las órdenes del Creador, la voluntad del Creador, y la voluntad del Creador es inmutable. Nadie tiene autorización para cambiar la voluntad del Creador. Si el Creador dice que Él trabajó 6 días y que el hombre puede trabajar 6 días y que el séptimo día debe descansar, pues eso es lo que hay que hacer. No creo que el hombre tenga más autoridad que el Creador para determinar qué día es el que reposa y el día que le hace caso al Creador o no le hace caso. Bueno, el Shabbat es un ensayo para que empecemos a entrar en materia. El Shabbat es la primera prueba de obediencia y sometimiento a la voluntad del Creador. El Creador, después de crear al hombre, le pone esta pequeña prueba que parece muy sencilla y parece sin sentido. El séptimo día paren de trabajar, no hagan ningún trabajo, no modifiquen la creación, no prendan fuego en sus casas ni en su trabajo, no modifiquen la creación. Yo paré de crear el sexto día y descansé el séptimo. El Shabbat es la primera prueba entonces que le pone el Creador al hombre para ver si se somete a su voluntad. Y la mayoría de los gentiles
no pasan la prueba, porque lo primero que hacen es cambiar el Shabbat por el domingo. Cada uno hace lo que cree que es lo conveniente para él. Obedecer al Creador, escuchar la voz del Creador y seguirla, o hacer su propia voluntad o la voluntad de los hombres o de las religiones y cambiar la palabra del Creador del día de reposo por cualquier día. Algunos dicen, lo importante es descansar un día en la semana, no solamente observar el Shabbat. Pues si ustedes creen que eso es lo correcto, hablen con el Creador. Si lo importante es hacer la voluntad de cada uno de las religiones o interpretar cuál es la voluntad, o seguirla y escucharlo a Él y obedecerla. La verdadera voluntad del Creador es el séptimo día. ¿Cómo sabemos que es el séptimo día? Pues muy fácil, en la Escritura está muy claro cuál es el primer día. El día que entró Yeshua a Jerusalén montado en un burro, y cual lo reconocieron como el rey de la creación y le gritaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Creador, era el domingo, que llama a todo mundo el domingo de Ramos, era el primer día de la semana. Empiece a contar a partir del primer día por día, los acontecimientos para que usted sepa cuál es la métrica, cuándo empieza el sacrificio verdadero del Mashiach, cuándo se muere y cuándo lo entierran y cuándo resucita, usando la métrica adecuada, la que está en las Escrituras, no en la interpretación de los hombres. Esa es una consecuencia de saber respetar, honrar, observar y obedecer la métrica del Creador. El mandamiento de observar y vivir el reposo y el séptimo día no es opcional, no es negociable, no se puede desconocer como una práctica hebrea o judía que no tiene trascendencia. Es una prueba del conocimiento y de la autoridad del Creador y el sometimiento a esa autoridad. Esa prueba, fíjate si la estás haciendo, si la estás pasando, si tú estás obedeciendo al Creador, al Mashiach, porque fíjate en el Nuevo Testamento que el Mashiach observaba el Shabbat a pie de letra. El Mashiach no trasladó, porque no podía hacerlo, él no negocia su propia palabra. Él es el verbo, Él es la palabra y Él no la cambia, porque Él no se equivocó cuando dijo que era el séptimo día y no el primero. Entonces hay que hacer su voluntad. Hasta ahí es el ensayo de la obediencia, del sometimiento a la voluntad del Creador. Ese es el ensayo más importante. Y el segundo ensayo que está contenido en el Shabbat es la métrica. La métrica son los tiempos del Creador. Y pregunto, ¿observamos los tiempos del Creador o estamos observando los tiempos de los hombres? ¿Usamos el calendario lunar, solar y agrícola de la Escritura para hacer nuestras actividades? ¿O usamos el calendario matemático y solar de las religiones y de la humanidad, del mundo? Ese calendario romano que modificó la Iglesia y que en la actualidad está vigente en todo el mundo. El único pueblo que recibe y observa y obedece el calendario del Creador que está en la Escritura es el pueblo hebreo. Verifica tú si estás obedeciendo el calendario de los hombres o el calendario del Creador y de la Escritura. Y nos vemos en el próximo video.